Amplificador operacional. Un amplificador operacional es un circuito electrónico que normalmente se presenta como circuito integrado. Este tiene dos entradas y una salida. La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicadas por un factor. El amplificador operacional es un dispositivo activo siendo capaz de ofrecer una tensión de salida en función de una tensión de entrada. El símbolo básico es un triángulo, el cual generalmente presupone amplificación. Un amplificador operacional presenta 5 patillas. 2 de ellas son las entradas del dispositivo. La primera de ellas, llamada entrada inversora, se halla indicada con un signo menos. La otra, denominada entrada no inversora, se indica mediante un signo más. Otra de las patillas del amplificador operacional corresponde a la salida del dispositivo, mientras que las dos restantes corresponden a la alimentación requerida por el dispositivo. Configuraciones básicas del amplificador operacional. Los amplificadores operacionales se pueden conectar según dos circuitos amplificadores básicos, las configuraciones inversora y la no inversora. Casi todos los demás circuitos con amplificadores operacionales están basados en estas dos configuraciones básicas. Además, existen variaciones estrechamente relacionadas de estos dos circuitos, más otro circuito básico que es una combinación de los dos primeros, el cual es el amplificador diferencial. El amplificador no inversor. En este caso, la señal a amplificar se aplica al pin no inversor positivo del amplificador operacional. Como el nombre lo indica, la señal de salida no está invertido respecto a la entrada. En este tipo de amplificadores, el voltaje de entrada ingresa por el pin positivo, pero como conocemos que la ganancia del amplificador operacional es muy grande, el voltaje en el pin positivo es igual al voltaje en el pin negativo. Conociendo el voltaje en el pin negativo, podemos calcular la relación que existe entre el voltaje de salida con el voltaje de entrada, haciendo uso de un pequeño divisor de tensión. El amplificador inversor. Se denomina inversor ya que la forma de la señal de salida es igual a la forma de la señal de entrada, pero con la fase invertida a 180 grados. El análisis de este circuito es el siguiente. El voltaje positivo es igual al voltaje negativo, los cuales serán igual a 0. En este circuito, la entrada positiva está conectada a tierra. Esta señal se aplica a la entrada negativa a través de R1, con alimentación desde la salida a través de R2. La entrada del amplificador, o el punto de conexión de la entrada y las señales de realimentación, es un nudo de tensión nula, independientemente de la corriente. Luego, esta conexión es un punto de tierra virtual, un punto en el que siempre habrá el mismo potencial que en la entrada positiva. Por tanto, este punto en el que se suman las señales de salida y entrada se conoce también como nudo suma. Esta última característica conduce al tercer axioma básico de los amplificadores operacionales, el cual se aplica a la operación en bucle cerrado. El amplificador diferencial. Se llama amplificador diferencial a un amplificador cuya salida es proporcional a la diferencia entre sus dos entradas, la entrada positiva y la entrada negativa. La salida puede ser diferencial o no, pero en ambos casos referida a tierra. Este amplificador es una combinación de las dos configuraciones anteriores. Aunque está basada en los otros dos circuitos, el amplificador diferencial tiene características únicas. Este circuito tiene aplicadas señales en ambas terminales de entrada y utiliza la amplificación diferencial natural del amplificador operacional. El par diferencial es una base fundamental para la electrónica analógica. Los amplificadores operacionales y comparadores de tensión se basan en él. Asimismo, los multiplicadores analógicos empleados en las calculadoras analógicas y en mezcladores están basados en pares diferenciales. Los amplificadores de transductancia también básicamente son pares diferenciales. En electrónica digital, la tecnología de lógica de emisores acoplados se basa en un par diferencial. Muchos circuitos de interfaz y cambiadores de nivel también se basan en pares diferenciales. El sumador inversor. Podemos usar el amplificador operacional para sumar varias señales con su tierra común. Un amplificador de este tipo se denomina amplificador sumador. Amplificadores de este tipo se encuentran en cualquier mesa de mezclas.
Utilizando la característica de tierra virtual en el nudo suma negativo del amplificador inversor, se obtiene una útil modificación llamada sumador inversor. En este circuito, como en el amplificador inversor, la tensión positiva está conectada a tierra, por lo que la tensión negativa estará a una tierra virtual, y como la impedancia de entrada es infinita, toda la corriente I1 circulará a través de RF, y la llamaremos I2. Lo que ocurre en este caso es que la corriente I1 es la suma algebraica de las corrientes proporcionadas por B1, B2 y B3. Otra característica interesante de esta configuración es el hecho de que la mezcla de señales lineales en el nodo suma no produce interacciones entre las entradas, puesto que las fuentes de señal alimentan el punto de tierra virtual. El circuito puede acomodar cualquier número de entradas añadiendo resistencias de entrada adicionales en el nodo suma. Aunque los circuitos precedentes se han descrito en términos de entrada y de resistencias de realimentación, las resistencias se pueden reemplazar por elementos complejos y los axiomas de los amplificadores operacionales se mantendrán como verdaderos. Dos circuitos que demuestran esto son dos nuevas modificaciones del amplificador inversor. El integrador. El integrador es un circuito que realiza la operación matemática llamada integración. El circuito integrador básico está compuesto por un resistor y un capacitor. Una modificación del amplificador inversor es el integrador. Se aplica una tensión de entrada a RG, lo que da lugar a una corriente de entrada. Como ocurría en el amplificador inversor, el voltaje negativo es igual a 0, puesto que el voltaje positivo también es 0. Y por tener impedancia infinita, toda la corriente de entrada pasa hacia el condensador CF. Llamaremos a esta corriente IF. El elemento realimentador en el integrador es el condensador CF. Por consiguiente, la corriente constante IF en CF da lugar a una rampa lineal de tensión. La tensión de salida es, por tanto, la integral de la corriente de entrada, que es forzada a cargar CF por el lazo de realimentación. El diferenciador. Una segunda modificación del amplificador inversor que también aprovecha la corriente en un condensador es el diferenciador. En este circuito, la posición de R y C están al revés que en el integrador, estando el elemento capacitivo en la red de entrada. Luego, la corriente de entrada obtenida es proporcional a la tasa de variación de la tensión de entrada. El seguidor de tensión. El seguidor de tensión es aquel circuito que proporciona a la salida la misma tensión que a la entrada, independientemente de la carga que se le acopla. Una modificación especial del amplificador no inversor es la etapa de ganancia unidad. En este circuito, la resistencia de entrada se ha incrementado hasta infinito y RF es 0, y la realimentación es del 100%. B0 es entonces exactamente igual al voltaje de entrada, dado que es igual a 0. El circuito se conoce como seguidor de emisor, puesto que la salida es una réplica en fase con ganancia unidad de la tensión de entrada. La impedancia de entrada de esta etapa es también infinita. Resumen de las configuraciones básicas del amplificador y sus características. Todas las características de los circuitos que se han descrito son importantes, puesto que son las bases para la completa fundamentación de la tecnología de los circuitos amplificadores operacionales. Los 5 criterios básicos que describen al amplificador ideal son fundamentales, y a partir de estos se desarrollan los 3 principales axiomas de la teoría de los amplificadores operacionales, los cuales son los siguientes. 1. La tensión de entrada diferencial es nula. 2. No existe flujo de corriente en ninguno de los terminales de entrada. 3. En bucle cerrado, la entrada negativa será regulada al potencial de entrada positiva o de referencia. Estos 3 axiomas se han ilustrado en todos los circuitos básicos y sus variaciones. En la configuración inversora, los conceptos de corriente de entrada nula y tensión de entrada diferencial 0 dan origen a los conceptos de nudo suma y tierra virtual, donde la entrada inversora. La configuración diferencial combina estos conceptos ilustrando el ideal de la simultaneidad de la amplificación diferencial y del rechazo de la señal en modo común. Las variaciones del inversor ponen de nuevo de manifiesto los principios básicos.
En todos estos circuitos hemos visto también cómo el funcionamiento está solamente determinado por los componentes conectados externamente al amplificador.